Saludo a esta hora de la mañana y le doy la bienvenida a Visionarias a Carlos de la Torre, exministro de Finanzas del gobierno correísta, para que podamos conversar sobre lo que ha trascendido esta semana, en las últimas semanas más bien, sobre el sistema Sucre. Hay una investigación en los Estados Unidos, una detención del señor Alex Saab. Está detenido en los Estados Unidos, acusado de ser protagonista de una banda de lavado de dinero que ha utilizado también el sistema norteamericano para desviar fondos que han salido de las arcas del gobierno venezolano. ¿Cuál es su primera reacción a todo lo que se ha trascendido a nivel de la prensa a través del gobierno norteamericano y también aquí en nuestro país a través de la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional? Buenos días, Carlos, bienvenido. Jamel, muy buenos días. Un saludo muy especial a todas y todos quienes nos acompañan esta mañana y le digo que me alegro muy sinceramente que usted ya superado lo del COVID. A ver, la primera impresión en relación a esta comisión de asambleístas que se ha dirigido a Colombia en relación al sistema Sucre. La interrogante que yo me hago y que quiero hacer a todos quienes nos acompañan es: ¿por qué va a Colombia? Si Colombia no es un país que ha participado en este sistema, ¿qué tiene que hacer Colombia? En segundo lugar, si es que hay algún hecho cuestionable que esté fuera de la ley, las instancias para que se reciba una denuncia no corresponden al Ejecutivo, es decir, que hace un presidente de un país recibiendo una denuncia respecto de un ilícito cuando debería ser la fiscalía de ese país o eventualmente las fiscalías de los países en donde se hayan cometido estos ilícitos y que hayan participado del sistema al cual se le atribuye que permitió que se hagan estos ilícitos. Entonces, esas son las interrogantes que uno tendría que hacerse y las respuestas van en el sentido de que desgraciadamente lo que se está es construyendo un caso para que este sea mediatizado y que tiene una intencionalidad política que va más allá de los aspectos técnicos y reales de la operación del sistema Sucre. Carlos, simplemente para ponerlo sobre la mesa, usted se hace algunas preguntas, yo le respondería con otras. ¿No será que el señor Fernando Villavicencio va a entregar esta documentación en Colombia porque Alex Saab es colombiano, Álvaro Pulido es colombiano? Se habla también y se hacen preguntas sobre un viaje que Piedad Córdoba, ex asambleísta senadora de la República de Colombia, realizó junto a su hijo en un avión de Alex Saab con Álvaro Pulido, vino acá al Ecuador, a la ciudad de Cuenca. Es decir, los protagonistas de este caso, de esta estafa a través de este sistema, en donde se dice que hay un lavado de dinero, son colombianos. Entonces, desde ese punto de vista, lo que ha manifestado el señor Villavicencio es que entrega información para que el gobierno colombiano, en este caso, y la Fiscalía, como bien señala usted, también pueda iniciar una investigación sobre lo que sus ciudadanos pudieron haber estado haciendo dentro de este sistema y tal vez haber utilizado también el sistema colombiano. ¿Quién quita que no? Eso es precisamente lo que entiendo hay que investigar. ¿Será así? Bueno, ahí yo continúo con algunas inquietudes también en este sentido, es decir, si es que los ilícitos se cometieron en otros países que no es Colombia, es justamente la competencia de esos otros países para investigar esos delitos en sus territorios, independientemente de la nacionalidad de los potenciales actores de los ilícitos. De ahí, en segundo lugar, a ver, un presidente de la República tiene su agenda muy estrecha que a veces se le dificulta inclusive a un ministro de Estado poder acceder al despacho del presidente de la República. Pero en este caso, con muchísima facilidad se evidencia que el presidente colombiano ha recibido a estos asambleístas ecuatorianos por un tema que, como digo, debería tramitarse en otras instancias. Entonces, esto claramente nos indica que hay una connotación política en su tratamiento y que se lo está elevando a nivel mediático justamente con un sentido puramente político, cuando el sistema Sucre y su operación obedece a elementos totalmente técnicos que pueden desvirtuar muchas de las especulaciones. Y si bien hubo ilícitos,
no se le puede atribuir al sistema, como tampoco se podría atribuir esos ilícitos al propio sistema financiero nacional ecuatoriano, porque todas las transacciones que se realizaron por el Sucre, tarde o temprano terminaban en cuentas de la banca privada nacional. A ver, pero vamos analizando entonces cuál era la filosofía y digamos, el objetivo del espíritu de este sistema. En un principio se dijo que se establecía el sistema Sucre para poder facilitar, intercambiar, potenciar el intercambio comercial entre los países del ALBA. Sin embargo, a la larga, ningún país del ALBA participó, únicamente Venezuela y Ecuador, convirtiéndolo en un sistema binacional. ¿Qué tiene que decir a ello? Ya, a ver, no es que es un sistema binacional. De hecho, el sistema Sucre nació en el marco del ALBA con 5 países originalmente, luego salió Honduras. El asunto, el problema es que dentro de la relación comercial entre esos países, la relación más fuerte siempre fue entre Ecuador y Venezuela. El Ecuador casi que no tiene comercio exterior ni con Nicaragua, ni con Cuba, ni con Bolivia. Entonces, evidentemente, el grueso de las transferencias que se realizaron por el Sucre fueron producto de exportaciones de empresas ecuatorianas a Venezuela. Y de hecho, el sistema surgió para favorecer a empresas privadas ecuatorianas que para el año 2008 no habían recibido cerca de 800 millones de dólares como pago de sus exportaciones a Venezuela por el sistema cambiario y los controles de divisas que hay en ese país. Entonces, el sistema se diseñó justamente para que nuestros exportadores, y le comento, ¿qué empresas exportaban? Empresas que ensamblan vehículos y que exportaban en buena medida a Venezuela, empacadoras de atún ecuatorianas y de otros productos, empresas que generan otros productos que eran vendidos muy bien en Venezuela y no recibían sus pagos o se represaban estos pagos, al punto que le digo que al cerrar el año 2008 estaban represados 800 millones de dólares que correspondían a pagos por exportaciones de empresas privadas ecuatorianas. Entonces, este sistema permitió que esos pagos puedan realizarse y los subsiguientes en el comercio que se realizó entre Ecuador y Venezuela en los siguientes años. El problema es que ese comercio fue deteriorándose, es decir, las exportaciones ecuatorianas cayeron por las características, las circunstancias propias de la economía venezolana que se vino deteriorando en los últimos años y dejó de demandar productos ecuatorianos. Entonces, el sistema en su momento permitió que las empresas ecuatorianas puedan cobrar los dólares que correspondían a sus ventas en ese país. Carlos, pero si bien, digamos, yo me imagino que para poder establecer un sistema de colaboración internacional, un sistema de intercambio comercial, un acuerdo comercial finalmente entre 5 países, tenían que haber previsto que pueda volverse una realidad, es decir, que haya intereses en común, que haya productos que interesen a un país y a otro, que se establezcan las facilidades. Dijeron que iban a establecer una nueva moneda, que era esta moneda Sucre, pero eso nunca se dio. Y ninguno de los otros países ni siquiera movió un dedo para poder participar dentro del sistema. Entonces, de lo que yo podría calificarlo y quisiera su opinión, sistema fallido, totalmente fallido, y termina siendo, convirtiéndose en un sistema que únicamente funciona entre Ecuador y Venezuela con las consiguientes cuestionamientos y consecuencias. Usted habla de beneficios para las empresas ecuatorianas. ¿Cuál beneficio? Si como usted más bien lo señala, no les pagaron a tiempo, y yo la verdad no sé si les han pagado a todos las deudas que tenían pendientes. Y de ahí se habla de sobrefacturación, se habla de empresas de papel, se habla de empresas que hicieron exportaciones ficticias, exportando productos que nunca se produjeron aquí en el Ecuador y que no hay señas de que se hayan producido nunca. Es decir, se convirtió en un sistema de fachada para poder pues lavar una gran cantidad de dinero que principalmente venía de Venezuela y no de exportadores venezolanos, venía de las arcas estatales de Venezuela, es decir, de los recursos de los venezolanos que los sacaron de ese país, los triangularon a través del Ecuador, y de ahí para adelante no se sabe qué pasó
con esos recursos, Carlos. Esa es la investigación y eso es lo que se está planteando en este momento, eso es lo que se está investigando en Estados Unidos y eso es lo que está investigando la Comisión de Fiscalización en este momento aquí en el Ecuador. Bueno, eso es lo que dice ese informe, pero está totalmente alejado de la realidad. A ver, vamos punto por punto. ¿Qué tan fallido sería el sistema Sucre que en los años en los que el Ecuador todavía exportaba a Venezuela, se pagaron a través de ese sistema aproximadamente 1.400 millones de dólares a exportadores ecuatorianos que los recibieron en tiempo real? Ojo, estos retrasos, ese represamiento de los pagos era anterior al Sucre, y el Sucre justamente permitió que los siguientes pagos del comercio exterior con Venezuela puedan hacerse en tiempo real, y grandes empresas ecuatorianas, ensambladoras de vehículos, como decía, empacadoras de pescado, lograron recibir sus pagos en el tiempo real y ya no sufrían de estos retrasos de los pagos desde Venezuela. Ahora, la moneda no era una moneda para circulación en nuestros países. Es una moneda que existe, se llama una unidad de cuenta, que se llama Sucre con minúsculas, y es una moneda virtual. Y yo les invito a quienes nos están acompañando aquí en el Internet, investiguen, hasta tiene un código ISO, como tienen todas las monedas que operan en el mundo, y su código ISO es XSU. Esta moneda virtual lo que sirve es justamente para la relación entre los bancos centrales, para que se puedan hacer los pagos y cobros sin necesidad de utilizar dólares de los Estados Unidos, porque justamente este tipo de sistemas que se llaman de compensación, y ojo, el Sucre no es el único que existe en América Latina, justamente reducen la necesidad de que se tengan que hacer transferencias masivas de dólares para impulsar el comercio o para realizar los pagos del comercio exterior, y minimizan notablemente el uso de la divisa estadounidense. También el sistema Sucre, como otros sistemas de pagos, operan por fuera del sistema financiero internacional, lo que evita posibilidades de bloqueo de quienes controlan el sistema financiero internacional y facilita pagos con países que pueden comerciar con el nuestro, que pueden tener dificultades para realizar pagos internacionales por los bloqueos que tienen en el sistema financiero internacional. Entonces el Sucre, como digo, llegó a canalizar en promedio 1.400 millones de dólares en favor de empresas ecuatorianas. Ahora, que se hayan dado ilícitos es lo mismo como achacarle al propio presidente de la República, que es dueño de un banco, porque en su banco se han abierto cuentas corrientes o libretas de ahorros en los que se están depositando recursos que provienen de actividades ilícitas. Es completamente absurdo acusar a las autoridades de un banco o al sistema financiero nacional si es que eventualmente se está utilizando para hacer transferencias o mantener depósitos que tienen un origen ilícito. Pues no sé si dar por válida la comparación. Para empezar, porque en el sistema privado está absolutamente controlado por autoridades de control gubernamental que teóricamente no deberían permitir ese tipo de cosas, y si suceden están sometidas a un sistema de sanciones y de penalizaciones que pues está totalmente vigente. Pero aquí en este sistema, en cambio, adolece de los controles que se necesitan, porque es el mismo Estado que tendría que controlarse a sí mismo y no lo hizo. Y aquí usted habla de los beneficios hacia empresas nacionales, pero como le menciono y quisiera su opinión, no es que una, dos o tres citas tuvieron problemas. Aquí tenemos un sistema generalizado de problemas. Empresas legales, empresas, digamos, que ya operaban, como las empacadoras de pescado que usted dice, que ahora están en serios problemas, porque se pusieron a sobrefacturar. Eso es lo que se dice, que sobrefacturaron, es decir, no hubo exportaciones a Venezuela, simplemente hubo facturas que fueron pagadas y que habría que ver qué recibieron a través de, digamos, por haber puesto esas facturas a cambio. Ese también es un sistema que ocurre, es muy común, se practica a distintos niveles y es totalmente ilegal. Entonces lo que se dice es que aquí sí, empresas nacionales, empresas grandes, empacadoras de pescado, se enriquecieron a través de este sistema, pero no a través de exportaciones reales, sino solamente a través de facturas que se pusieron, se recibió el dinero y de ahí no se sabe qué pasó con ese dinero. Parte de ello se quedó y dicen que sirvió
para que crezcan otros negocios de algunas de esas empacadoras, no voy a mencionar cuáles, pero que ahora están también en la mira y están en serios problemas. También se habla de empresas de papel, cantidad de empresas de papel que participaron en este sistema y exportadoras que exportaron productos que no existen, que no se producen aquí en el Ecuador. Entonces, más suena a un sistema de estafa que un sistema comercial, legal, como usted está describiéndolo, Carlos. Bueno, entonces pregúntele eso a las grandes ensambladoras de vehículos de este país que se valieron del sistema para poder exportar vehículos ensamblados en el Ecuador. Pregúntele a la llantera que está en Cuenca, que utilizó varias veces este sistema para exportar llantas a Bolivia. Si es que ellos sobrefacturaron, si fue un sistema dirigido para la corrupción. Ahora vamos un poco explicando la parte legal. Usted dice que el Estado se controla a sí mismo. Ya, evidentemente, pues la Superintendencia de Bancos, que es una entidad que controla los bancos y que también supervisa la operación del Banco Central del Ecuador, que es el actor fundamental en nuestro país para el sistema Sucre, es parte del Estado. Y el Banco Central del Ecuador está supervisado y controlado por las instancias que controlan al sistema financiero nacional. Entonces ahí no hay un espacio para una ilegalidad y que se maneje por fuera de la ley. Y en segundo lugar, el Sucre entró a operar en el Ecuador desde la perspectiva legal, por cuanto el Ecuador firmó, como los otros 4 países, un convenio constitutivo del sistema. Entonces, en el marco del derecho internacional, los convenios o acuerdos internacionales, cuando luego son ratificados por los legislativos, pasan a ser ley de la República. ¿Qué quiere decir esto? Que tanto la operación del sistema como su diseño están normados y son ley ecuatoriana, y al operar a través del Banco Central del Ecuador y del sistema financiero privado, ojo, en el sistema Sucre operan bancos privados ecuatorianos, todos estos están regulados, normados y supervisados por los órganos de supervisión y control bancario en el país. Para eso, como digo, está la Superintendencia de Bancos. En el caso de las empresas que operaron a través de este sistema, la Superintendencia de Compañías. Tenemos también la UAFA, la Unidad de Análisis Financiero y Económico, para poder detectar posibles irregularidades que, si es que se dieron, como se pueden dar en el sistema financiero, son justamente estas entidades de control y supervisión las que deberían actuar en su espacio. Pero como le digo, el Sucre está normado, es ley de la República y no puede ser manejado discrecionalmente. Es como que, digamos que el señor presidente de la República, como es dueño de un banco, podría afectar o alterar las operaciones del sistema financiero nacional a voluntad. Eso no es así, es imposible, y lo mismo aplica para los funcionarios actuales y pasados, tanto del Banco Central del Ecuador como de la banca privada que operó a través de este sistema. Ahí le recuerdo 2 cosas, Carlos. Primero, que parte de la investigación es saber si las autoridades de control actuaron correctamente en este caso. Que no hayan actuado correctamente no me sorprendería, Carlos, porque este sería un caso más en el que las autoridades de control cooptadas por el presidente de la República en el gobierno al que usted perteneció, era común eso. Entonces, que haya sucedido en este caso, que se les haya pasado, se hayan hecho de la vista gorda sobre lo que se estaba haciendo con este sistema, no me parecería raro, pero pues eso es parte de la investigación. Y usted quiere transparentar el sistema diciendo que la banca privada participó. Le recuerdo que hay un banco de Cuenca que fue el que puso una de las voces de alerta, porque se empezó a dar cuenta que muchas de las transacciones que se estaban haciendo y para lo cual se estaba utilizando a ese banco no eran reales, no tenían sustentos. Las empresas que estaban participando no tenían trayectoria y sobre todo estaban exportando productos que nunca se habían producido en el Ecuador, sobre los cuales no había historial y que no se podían comprobar. Así que prefirió dar un paso al costado y dejar de participar como ser intermediario en estas transacciones. Entonces, ¿qué le parece eso? No sé si usted no lo recuerda, yo sí. Bueno, claro que lo recuerdo, y es obligación de los bancos, y no solo en el esquema Sucre, sino en cualquier operación dentro del sistema financiero nacional, cuando detectan ilegalidades, y de hecho existe toda una normativa para identificar y procedimientos para identificar ilegalidades.
Y justamente esto se denuncia ante las autoridades competentes, para eso está la UAFRE, están otras instancias, y lo mismo aplica para las operaciones del Sucre. Y le comento, uno de los 6 bancos más grandes del país fue también uno de los operadores del Sucre, y ese banco se ha mantenido permanentemente en el sistema y no ha habido ningún problema ni ninguna denuncia. Entonces, más o menos lo siguiente, usted lo que me está planteando. Si, digamos, ahora que hemos escuchado que se realizan extorsiones desde las propias cárceles a ciudadanos y se les obliga a que realicen transferencias a determinadas cuentas en el sistema financiero nacional. Esto no es una responsabilidad del sistema financiero, es una responsabilidad identificar las ilegalidades, pero quien comete la ilegalidad es el que tiene que ser el sujeto del enjuiciamiento y la sanción respectiva, pero eso no se le puede achacar como culpa ni al banco ni al sistema financiero nacional. De la misma manera, las irregularidades que se dieron con el Sucre no se les puede achacar ni al sistema ni a las autoridades que fueron en su momento del Banco Central del Ecuador, ni de los bancos privados, porque el Sucre no puede funcionar sino con el sistema financiero de cada uno de los países donde están involucrados, como le digo, los propios bancos privados, porque a sus cuentas terminan ingresando los recursos que se transfieren a través de este sistema, que es un sistema de pagos internacional. Claro, pero es que las transacciones y todo el funcionamiento del sistema, en este caso, si uno hace un balance, resulta que la mayor cantidad de transacciones son cuestionadas e irregulares y una menor cantidad de transacciones pueden haberse dado de manera legal y transparente, cosa que, digamos, dentro de un sistema fachada necesita suceder. Necesita que hayan algunas transacciones que son legales y correctas, pero otras para poder tapar otras que no son legales ni que son correctas. Entonces aquí el problema es que el sistema Sucre, primero, nunca funcionó como tal porque los otros países no participaron. Segundo, sucedió solamente entre Ecuador y Venezuela, que no son países que tradicionalmente con intereses comunes en materia comercial. Es decir, que nos compraron y todo eso, eso habría que establecerlo, si realmente fue tan fructífero este sistema o realmente se convirtió en un sistema de lavado de dinero, en donde, como le digo, lo que hicieron es sacar dinero de las arcas del Estado venezolano a costa del bienestar de la población que moría de hambre en ese momento y ahora sigue muriendo de hambre también, y ese dinero se trianguló y se lavó a través del Banco Central Ecuatoriano, que eso es lo que está diciendo Fernando Villavicencio, que es más, poníamos plata a cambio. La plata de nuestros fondos de reserva las poníamos a cambio para poder pagar las transacciones hasta que llegue el dinero desde Venezuela. Eso también es ilegal. A ver, Janet, cuénteme cuál es su fuente para decir que la mayoría de las transacciones fueron ilegales. Yo le voy a contar más bien datos, voy a insistir en los datos y le voy a decir por qué tengo los datos, porque yo lideré el equipo técnico que diseñó el Sucre con economistas de otros 4 países de nivel muy alto y de conocimientos profundos en temas de monetarios. Entonces, el Sucre, para el caso del Ecuador, durante los años de apogeo, permitió canalizar cifras entre los 4.000 y 5.000 millones de dólares. Entonces, dígame cuántos de esos 4.000 o 5.000 millones de dólares corresponden a operaciones ilegales. Primero tendríamos que tener esa cifra. Segundo, en el informe también se aduce que se ocuparon reservas del Banco Central, las reservas internacionales. Completamente falso, porque los sistemas de compensación no afectan las reservas y los movimientos que se dan en las reservas son equivalentes, son exactamente los mismos que se dan cuando se hacen transferencias internacionales a través del sistema financiero convencional. Es decir, si usted está indicando todas estas irregularidades con proporciones, dígame cuáles son las cifras. De hecho, las que yo estoy indicando, desgraciadamente, ya no pueden revisarse porque el Banco Central las ha retirado de su página web, pero hasta hace algunos meses se podía confirmar exactamente cuánto se había transferido a través de este sistema, como usted dice, fracasado, que permitió que empresas ecuatorianas puedan recibir pagos por operaciones de exportación de más de 4.000 millones de dólares. Y ojo, no fue exclusivo entre Venezuela, de hecho, entre Venezuela y Ecuador. De hecho, una llantera que tiene sede en Cuenca hizo exportaciones a Bolivia y se pagaron a través de ese sistema. También existen varias operaciones entre Nicaragua y Cuba, entre Nicaragua y Venezuela, entre Nicaragua y Bolivia, que obviamente no le competen al Ecuador
pero se dieron en este sistema y también habrán generado beneficios eventualmente a los exportadores de sus países. Sí, esto que se utilizó el sistema financiero ecuatoriano, digamos el Banco Central, básicamente para poder poner plata a cambio de ya dinero de recursos públicos para poder hacer estas transacciones con Venezuela, eso lo está diciendo Fernando Villavicencio, está poniendo la información y la documentación enfrente. Y le digo, precisamente eso es lo que hay que investigar en este tema, Carlos, porque usted afirma que las transacciones son legales. En cambio, por otro lado, lo que se está cuestionando es que la mayoría de transacciones hayan sido legales. Hay una investigación que publicó la revista Plan B, en donde pone ya en evidencia que hay muchísimas de las empresas que participaron en el sistema Sucre que son de papel, otras que hicieron transacciones ficticias. Entonces, tal vez muchas de esas transacciones usted las cataloga como legales y en cambio hay esta posibilidad de que no sea así. Entonces yo creo que lo más transparente y sano para todos es que este tema se investigue, se vuelva a investigar aquí en el Ecuador, porque aquí ya se investigó y se cerró ese caso, uno de esos casos, el de Fogolocons, se cerró pero de sopetón, y justamente ese caso de Fogolocons es el que da pie para que Alex Saab sea extraditado desde un país africano hasta los Estados Unidos para que enfrente y le dé cara a la ley, precisamente por lo que se hizo a través de Fogolocons. Entonces, a mí ya me levanta sospechas de eso, pero no me extraña porque en el gobierno de Rafael Correa se hicieron muchísimas de estas cosas en donde la justicia, digamos, el fiscal más cuestionado de la historia de nuestro país es Galo Chiriboga. Ya no me alcanza el papel para poner cuántos casos son cuestionados en sus resultados, en su procedimiento, y en donde tuvo mucho que ver la influencia, la presión y toda la actuación de Galo Chiriboga. Este puede ser un caso más. Bueno, ¿qué le diría? Ver empresas de papel en Pandora Papers y muchos de los flujos que se dan hacia estos paraísos o guaridas fiscales no son a través de empresas de papel. ¿Ya? Primera pregunta. Luego, ¿cuántas empresas de papel siguen operando en transacciones que obviamente no son legítimas y utilizan los sistemas financieros nacionales y el sistema financiero internacional? Entonces, no es un problema de los sistemas financieros, sino que es una ilegalidad de parte de quienes utilizan los sistemas financieros para cometer delitos, pues. Entonces, el foco de la investigación tiene que orientarse hacia quienes cometieron estos delitos y evidentemente ellos tienen que ser puestos a órdenes de la justicia. Pero repito, no se puede señalar ni al sistema ni a las autoridades actuales y pasadas de las entidades que operan en este sistema como los responsables de las irregularidades que se hayan dado por cuenta de otras personas que utilizaron estos sistemas para cometer sus irregularidades. ¿Cuántas de estas irregularidades se dan permanentemente en el sistema financiero nacional? Algunas son detectadas, otras no, pero por eso nosotros no podemos señalar que el sistema financiero y cómo están diseñadas las operaciones en el sistema de pagos nacional son las causantes de estas irregularidades. Bueno, usted menciona Pandora Papers, menciona que puede haber muchos tipos de empresas ficticias, que digamos que esto puede ser más común de lo que nosotros nos imaginamos, pero Carlos, mal de muchos, consuelo de tontos. Yo pienso que todo hay que investigarlo. Pandora Papers, empresas de papel en uno u otro sistema, lavado de dinero, aprovechamiento de los sistemas ecuatorianos financieros para poder lavar dinero. Y en este caso usted dice que a las autoridades no se les debe investigar. Si es que se está poniendo sobre la mesa la posibilidad de que se haya puesto a cambio dinero público ecuatoriano para este tipo de transacciones que eran más de tipo privado, entonces eso es un delito, eso tiene que ser investigado y los responsables de haber permitido que eso suceda tienen que darle la cara a la justicia. Entonces, investigar todo, pues, Carlos, porque si, como todo el mundo lo hace, entonces lo dejamos pasar, entonces así vamos a seguir de aquí en eternidades. Hoy será el Sucre, mañana es Pandora, pasado es como quiera llamarle. Entonces, lo que precisamente necesitamos es que esto deje de suceder y para eso hay que poner el dedo en la llaga y señalar a los responsables
de lo que haya sucedido. Y esta colaboración con otros países, que en este caso está haciendo Fernando Villavicencio, pues yo digo, pues, ¿por qué no hacerla? Todos pueden contribuir con información precisamente para en este momento colaborar con Estados Unidos, que es el que tiene al gran protagonista de este sistema de lavado de dinero, o este presunto protagonista por seguir los términos y los derechos legales, pero en este momento está en Estados Unidos y va a tener que enfrentar un proceso para poder dilucidar si se cometieron ilícitos o no. ¿Por qué no? No sé si usted está de acuerdo con eso. Finalmente puede quedar todo en esto, en que no pasó nada y todo fue legal y todos contentos. Pero si no, pues no. Tienen que pagar los que cometieron ilegalidades, públicos o privados, los que sean. Una última reflexión, Janet. Pero el argumento que usted está planteando es como decir, bueno, todas estas irregularidades se han hecho en dólares. Entonces, investiguémosle a la Reserva Federal de los Estados Unidos porque todo esto se está haciendo utilizando los dólares como moneda para los pagos de estas acciones ilícitas. No entendería esa reflexión, porque lo que se está es abusando del dólar y se está utilizando y abusando el sistema financiero norteamericano para poder lavar dinero, esconder dinero y lavar poder hacer transacciones que ya se convierten en legales. Y precisamente eso es lo que da pie a esta investigación y da pie a la extradición de Alex Saab y da pie a que se investigue qué fue lo que pasó atrás, qué es lo que pasó en Venezuela, qué es lo que pasó con este sistema con el ALBA y qué tiene que ver el Ecuador en todo esto. Yo lo que digo es, no nos podemos quedar así, hay que investigarlo. Si en este momento lo está investigando Estados Unidos porque nosotros no fuimos capaces de hacer una investigación técnica y verdadera, porque estaba a la cabeza este señor absolutamente cuestionado, que es Galo Chiriboga, entonces dejemos que otro gobierno lo haga, que otro país lo haga, que otra fiscalía lo haga y colaboremos con ello. Finalmente lo que necesitamos es saber la verdad. Exactamente, y en esa misma línea, como usted dice, se ha abusado del dólar, también se ha abusado del sucre y muchas veces para los ilícitos se abusa del sistema financiero nacional, pero esto no es una falla o una falta ni del sistema financiero nacional, ni del dólar, ni del sucre. Esto es una falta de quienes cometen irregularidades utilizando dólares, utilizando el sistema financiero nacional y en este caso también utilizando el sucre. Claro que sí, pero abusando del sistema, y en eso podrían haber participado autoridades nacionales también. Pero lo bueno es que coincidimos en que hay que investigarlo y saber la verdad. En defensa de nuestro sistema financiero y también de nuestra reputación y nuestra buena imagen. Pero le agradezco muchísimo, Carlos, por permitirme hacerle estas preguntas y poder poner ante nuestros seguidores este criterio, en este caso suyo, para que la gente pueda hacer sus propias conclusiones ante toda la información que está circulando en este momento. Muchas gracias por estar en Visionarias y que tenga un buen día. Como siempre, Janet, a las órdenes y muchísimas gracias por esta entrevista.